Amén, hermanos. Saludo a los hermanos que están allá en Cerro Navia, ¿cierto? Y los que se han conectado. Y a los que escucharán este compartir, hoy día no lo voy a grabar, pero sí está quedando el registro del audio. Así que he estado meditando una palabra, hermanos queridos, ¿ya? Principalmente con respecto a los tiempos que estamos viviendo. No solamente con los tiempos que estamos viviendo en el sentido escatológico, final, sino con lo que va a pasar con la iglesia y cómo el mundo va a intentar hacer tropezar a los creyentes, como dice por ahí una escritura en Mateo, que dice que intentará engañar aún a los creyentes, ¿cierto? A los hijos. Y de ser posible, y al parecer lo que indica la escritura es que algunos de los hijos caerán en el engaño, ¿cierto? Más o menos lo que indica la escritura por la advertencia que se da. Entonces yo he meditado esto, hermanos, porque he visto que ya está siendo engañado el pueblo de Dios. Nosotros vemos anteriormente, en el mismo tiempo del Señor Jesús, como los fariseos, los saduceos, los escribas y muchos otros hombres que se levantaron a lo largo de la historia han intentado usurpar el lugar de Dios en el corazón del hombre. Y no solamente usurpar el lugar de Dios en el corazón, sino también en las obras que los hombres desarrollan en su día a día. Nosotros vemos en la antigüedad, que lo mencionaba el hermano Israel, que el pueblo de Israel tenía un acto litúrgico, ¿cierto?, religioso, que era para el pueblo de Israel y que iba a manifestar una realidad espiritual para nosotros hoy en día, que eran las fiestas solemnes, las fiestas que también estaban alrededor de las fiestas solemnes, como la fiesta del Purim, que se celebró con Esther, ¿cierto?, cuando es libertado el pueblo de Israel por la manifestación de Dios en aquellas personas, en Mardoqueo, en Esther, y todo lo que estaban viviendo en ese tiempo. Entonces hoy día, hermanos, los hombres tienen muchas cosas que hacer. Hacen muchas cosas para Dios. Nosotros también se nos ha llamado a caminar en obras que Dios tenía preparadas de antemano, ¿cierto? Antes que nosotros creyésemos, Dios ya tenía una obra preparada para la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? Que si nosotros no identificamos quiénes somos y qué tenemos que hacer, vamos a ser engañados por el enemigo, cayendo tal vez en una actividad o una extra hiperactividad religiosa que no lleva a gloria a Dios, o al contrario, cayendo en una pasividad religiosa que no lleva a gloria a Dios. Porque por un lado está la hiperactividad, que es hacer grandes obras, llamar a muchos, salir por las calles, ¿cierto?, anunciar el evangelio, pero desde el fondo del corazón no se está haciendo una obra para Dios, sino que es una obra para uno mismo. Por otro lado está la pasividad, que yo no hago absolutamente nada en la obra de Dios, pero tampoco le llevo gloria a Dios. Porque el problema no es lo que yo haga o lo que yo deje de ser, sino lo que yo soy. Yo le puse un título a este compartir, más que nada para definirlo, para que pudiésemos tener una concepción de lo que estamos hablando general y para poder ayudar a nuestras mentes a limitar el tema, ya que vamos a tocar textos muy clásicos, muy leídos por los hermanos, pero en enfatizarlo en esto: la identidad del creyente en Cristo. ¿Qué es un creyente? ¿Qué es un cristiano? Porque nosotros podemos ir afuera y podríamos preguntarle a muchas personas si son cristianas, si no son cristianas, si son creyentes, y ellos podrían decir y jurar de guata, como decimos nosotros acá en Chile, así tirado al piso, cruzando todos los dedos, y ellos podrían decir: no, yo creo en Dios, yo soy cristiano. Y uno les pregunta los por qué, y el problema es que no pueden responder o responden cosas que no están en la Escritura, y nosotros vemos actividad o hiperactividad religiosa por un lado, que es, por ejemplo, es que yo me reúno, es que yo voy a la iglesia. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Yo le preguntaba a mis abuelos, y una vez les pregunté, les dije: ¿ustedes, abuelitos, son cristianos? Ya todos mis abuelos partieron, ya no tengo abuelos vivos. Y todos me decían que sí, pero por un lado, uno de mis abuelos tenía 2 familias, engañaba a su esposa, y tenía 2 familias, hizo un acto muy horrendo con respecto a lo que eran mis papás. Y por otro lado, mi otro abuelo era un borracho, y que golpeaba a su esposa durante toda su juventud hasta su vejez,
y era un hombre maltratador, un hombre golpeador. Entonces, pero cuando yo les consultaba a ellos si eran cristianos, eran todos cristianos. Entonces cada uno decía, no, es que yo voy a la iglesia, no, es que yo una vez, hace mucho tiempo atrás, yo oré al Señor y creí en el Señor. El problema de todo eso es que ninguno se guiaba por lo que dicen las Escrituras. Entonces, si nosotros no tenemos una percepción correcta, bíblica, de lo que es ser un cristiano, y lo vamos a ver hoy día, que es la base para que nosotros después digamos, y cuando enfrentemos, por ejemplo, el engaño del enemigo, cuando venga Satanás el diablo, el anticristo, se presente un anticristo en el desierto, se presente un anticristo en la ciudad, se presente en la televisión, se presente en los sitios de internet, se presente y sea adorado por los gobiernos mundiales, se presente y sea adorado por nuestros vecinos, se presente y sea adorado por personas que nosotros abrazábamos en la iglesia y decíamos, partimos este pan hasta que el Señor venga, y esas personas que nosotros abrazábamos van a decir, es que yo adoro a ese Dios porque ese es el Mesías. Porque dice la Escritura que algunos de los escogidos serán engañados, o que se intentará que sean engañados. Entonces, hermanos, esto no es que nosotros nos vamos a enfrentar a un Jesús de Miranda, ¿cierto? Así, a un anticristo de estos papeluchos, así, de papel volantín, así... Un débil así que viene con engaño, no, es que yo traigo paz, y un hippie, algo así que diga que es Jesús encarnado. No. Nos vamos a enfrentar a una potencia satánica que viene con milagros, con señales y prodigios, ¿ya? O sea, él va a decir que es Dios, él va a decir que está cumpliendo las Escrituras, él va a decir que está cumpliendo las religiones circundantes del mundo, budismo, hinduismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también va a decir que es el Cristo y el Mesías que nosotros esperábamos. Entonces, si nosotros no tenemos claro quiénes somos en Cristo y quién es nuestro Señor, podemos ser engañados. Entonces, esta es una palabra que es progresiva. No sé si vamos a seguir ahondando o otro hermano a lo mejor se hará cargado con el Señor, ¿cierto? Que pueda avanzar en esto, ¿ya? Porque esto tiene muchas aristas, hermano, muchas, ¿ya? Es casi toda nuestra vida en el sentido de todas las aristas que corresponden a nuestra vida. Hay hermanos que a veces se debilitan en la fe y piensan que dejaron de ser cristianos porque dejaron de asistir a un lugar. Hay otros que piensan que dejaron de ser cristianos porque han cometido un pecado. Hay otros que piensan que dejaron de ser cristianos porque se cambiaron de localidad. Se reunían en un lugar físico con un grupo de hermanos, sucedió algún problema, alguna circunstancia, se reúnen en otro lugar con otro grupo de hermanos que nunca habían conocido y dicen, oye, tal vez me cambié de religión. Entonces, hermanos, hay que definir, y esta palabra puede parecer muy básica, pero es trascendental. Amén. Para esto vamos a ir a Génesis, ¿ya? Lo primero que debemos ver, hermanos, es qué es el hombre, para saber qué es una identidad, cómo Dios le da identidad al hombre, cómo Satanás destruye la identidad del hombre que estaba ligada a Dios, cómo Satanás entorpece y deforma la identidad del hombre, y junto con el hombre la mujer, cómo Cristo rescata la persona del hombre, le da una nueva identidad renovada por el Espíritu, y cómo Dios ahora ocupa esa identidad en medio del mundo. Ese es como un resumen de todo lo que vamos a ver si el Señor nos permite y si alcanzamos. Y si no, nos alargaremos hasta que sea suficiente, hasta que el Señor nos diga. Amén. ¿Qué es una identidad? Hay un diccionario online, Wikipedia, cualquier diccionario de estos dice: conjunto de rasgos que permiten distinguir entre una persona y otra, o entre una cosa y otra cosa. O sea, por ejemplo, este vaso que ustedes ven ahí en la cámara se ve así. Este vaso es diferente al plato o a esta otra cosa porque tiene rasgos y características que lo definen. Así como yo soy una persona y usted es otra persona, mis rasgos y mis características me hacen diferente a pesar de que seamos personas. Amén. O sea, en un conjunto de muchas personas, cada una tiene una identidad, ¿ya? ¿Qué pasó en el principio cuando Dios crea la raza humana? Vamos a ir a Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, hermanos, en una primera instancia, nosotros sabemos que Cristo es la imagen del Dios invisible.
Entonces Cristo, el Señor Jesucristo, es el prototipo por el cual el Padre iba a desarrollar una familia, una raza de hombres a la imagen de su Hijo. Cristo es el prototipo y por eso nosotros tenemos semejanza de lo que es Dios. Y por eso la enseñanza clásica de la evolución es satánica y contraria a Dios, porque pervierte la identidad y nos dice que nosotros provenimos de una identidad animal y no una identidad celestial. Mire qué interesante, hermanos. Leímos dos palabras, ¿cierto? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Inmediatamente le da una identidad al hombre porque va a compartir rasgos y características con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El hombre, ciertamente, somos polvo de la tierra por cuanto estamos en este cuerpo terrenal, carnal, vendido al pecado, pero, hermanos, no podemos despreciar el hecho de que cada ser humano está hecho a la imagen de Dios. Siguen teniendo la imagen del Señor, ¿cierto? Pero está deformada. ¿Ya? Eso hay que también considerarlo. Tenemos la imagen del Señor, pero está deformada por cuanto el hombre está vendido al pecado, muerto en delitos y pecados. ¿Qué más? Dice que el Señor lo va a hacer a su imagen conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? Esta semejanza tiene que ver con la moralidad y el carácter del hombre. Por un lado, ¿cierto? Está lo que nosotros somos como personas, que tenemos una individualidad, que tenemos una mente, que estamos confeccionados con 3 tipos de vidas, particularmente vida biológica, vida del alma y vida espiritual, y compartimos el rasgo espiritual porque ha provenido de Dios, compartimos entre nosotros el rasgo del alma porque fue lo que se ocasionó en el momento en cuando el Señor junta y moldea al hombre del polvo, por un lado, y el rasgo espiritual soplando aliento de vida sobre él. Ese contacto entre el espíritu y el cuerpo genera el alma, que mantiene la unión entre lo que nosotros percibimos desde el exterior, por el cuerpo, y lo que percibimos desde el interior, por el espíritu. En el alma convergen todas las sensaciones, las emociones y los sentir. Por eso de repente cuando estamos en una reunión y nosotros podemos llegar a decir, sentimos la presencia del Señor. Pero ¿cómo la podemos sentir? ¿Es algo que proviene de afuera? ¿Es porque hace frío? ¿Es porque hace calor? ¿Es porque tengo hambre? ¿Es porque tengo sueño? ¿Es porque estoy nervioso? ¿Es porque tengo miedo? ¿Es porque estoy valeroso? No, es algo que proviene del espíritu, pero converge o llega al alma. Así también, cuando nosotros sentimos todas nuestras cosas por medio de los 5 sentidos, también convergen en nuestra alma y nos van golpeando, por así decirlo, van tocando y van generando decisiones, voluntades, y vamos caminando conforme al Señor. Entonces Dios es una persona y nos ha compartido ese rasgo de persona, no una persona humana, una persona divina, por causa del audio lo digo, pero sé que los hermanos lo consideran, es una persona divina, y nos ha compartido rasgos de esa persona, ¿ya? Justicia, santidad, amor, benevolencia, misericordia, que son los atributos que Dios ha comunicado a sus hijos. Ciertamente el hombre mundano, el hombre viejo, todas esas cosas que el Señor le ha compartido están desviadas, están mezcladas, están sucias por el pecado, están desvirtuadas. No es lo mismo un matrimonio cristiano que está en la pureza y en el amor fraterno y en el cuidado y el afecto que el Señor Jesucristo ha dado a los varones para que cuiden a sus esposas y ha dado a las hermanas para que se sujeten y amen a sus esposos, que el cariño y el amor que profesa el mundo. Ciertamente tienen un amor, pero normalmente es un amor desviado, egocéntrico, idolátrico muchas veces, engañoso, celoso, tóxico, que es la palabra que se ocupa hoy día, ¿cierto? Las relaciones tóxicas. En el cristianismo no debería haber toxicidad. Entonces ahí nosotros deberíamos ver cuáles de esos rasgos y características de la identidad del cristiano realmente están sucediendo en nuestro corazón y cuáles otras son percibidas desde el viejo hombre, porque el viejo hombre también nos comunica constantes cosas a nuestra alma. Y yo debo decidir, ¿por cuál soy influenciado? Soy influenciado por la identidad que Cristo me quiere formar en mi carácter, hacerme a su imagen y semejanza nuevamente, porque ciertamente Adán había sido hecho conforme a la imagen y semejanza del Cristo vivo,
Es como un hermano gemelo, por así decirlo, del Señor Jesús, pero fue vendido al pecado. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando el mismo Señor le dice a Adán, ¿cierto?, la consecuencia de comer del árbol de la vida, y de comer del árbol de la muerte, de la ciencia del bien y del mal. Capítulo 2, verso 21 al 23. ¿Qué sucede acá? Antes de la caída, aparece una tercera persona. Estaba Dios, ¿cierto? Voy a hablar de Dios como ser único, sabiendo que está dentro de esa divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaban allí los tres trabajando en el hombre. Y dice así, 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y esta es la parte más importante del énfasis que le estamos dando hoy día. Del varón fue tomada. ¿Qué era el varón? Imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es la mujer si es tomada del varón? ¿Cierto? Ahí ya entonces vamos profundizando un poquito, muy levemente, en lo que corresponde a la mujer. La mujer es un todo y una plenitud con el hombre, y que juntos manifiestan la obra final, que es ser imagen y semejanza de Dios. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayudadora idónea. ¿Por qué esa idoneidad? Porque juntos en esa idoneidad manifiestan plenitud del gran y sumo, perfecto y completo y digno Dios. O sea, su matrimonio, hermano, su matrimonio, hermana, manifiesta y debería manifestar caracteres, rasgos y la identidad de la Trinidad. Ahora bien, hay circunstancias, nosotros las conocemos, ¿cierto? Hay a veces yugo desigual, y no necesariamente porque una persona diga yo soy cristiano, necesariamente es cristiana, y otro diga yo soy cristiana y necesariamente sea cristiana, mujer o hombre, y se unen, pero el yugo desigual, hermanos, es muy importante tocarlo, lo vamos solamente a mencionar y a traer al orden, porque al ser desigual quiere decir que las identidades no están unidas en una. Los rasgos que debería manifestar un matrimonio, que tal vez debería manifestar la sujeción por parte de la hermana, así como Cristo se sujeta al Padre, porque la sujeción no es que las hermanas tengan que ser sujetas porque sí, sino que deben imitar al Hijo, porque en el Hijo y en la Trinidad está la sujeción. Esto no viene gratis, esto no es que aparezca de la nada, no es que las hermanas deben ser sujetas porque sí, no, porque siguen el ejemplo de la Trinidad. Y los hombres deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces todo lo encontramos en la Trinidad, porque reconocemos que los rasgos y las características y la identidad de la Trinidad se corresponden con nosotros, las familias cristianas, las familias que han creído. Pero cuando hay un yugo desigual, puede que haya una sujeción de parte de la esposa, pero hay un desinterés del hombre. Puede que haya un amor del hombre, pero haya una... voy a decir un nombre cierto conocido, una Jezabel en la mujer. Y eso genera una desigualdad. No son el uno para el otro, no estoy hablando de aspecto romántico, ¿cierto? Somos el uno para el otro. La naranja completa. El problema es que cuando hay desigualdad o yugo desigual en los aspectos espirituales, eso trasciende los aspectos carnales. Y por más de que la hermana sea una preciosa modelo, y el hermano sea un príncipe azul, pero los aspectos espirituales van a trascender y van a evidenciar que hay desigualdad en ese yugo. Uno va a querer ir hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, uno va a querer avanzar, el otro va a querer retroceder, uno va a querer seguir adelante, el otro se va a querer detener. Y eso genera daño, sufrimiento. Por eso, hermanos, hermanas jóvenes, las que están en las cámaras, las que están en sus hogares, las que escuchan el audio, hermanos, consideremos seguir los consejos del Señor y esperar pacientemente que el Señor traiga y perfeccione a la persona que va a ser mi plenitud. Porque si no, no voy a poder avanzar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Y el Señor pueda también ayudar a los hermanos que están viviendo circunstancias, porque todos estamos siendo perfeccionados, pero también se nos llama a la perfección.
Por un lado, el Señor nos llama que somos santos, pero también somos llamados a ser santos. Una es lo que el Señor ha manifestado y lo otro es nuestra posición y cómo nosotros avanzamos hacia el llamado final. Amén. Vamos a ir ahora a Génesis capítulo 2, verso 17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este verso yo creo que lo he compartido muchas veces, pero siempre es necesario recalcarlo, ahí sacarlo nuevamente a colación, porque nos muestra, hermanos, la situación actual nuestra y la situación actual del mundo. Recordemos que aquí en el hebreo más exactamente se podría traducir muriendo morirás. Esto lo hemos repetido muchas veces, pero aguántenme una vez más por causa de los hermanos que no lo han escuchado. Muriendo morirás. O sea, la muerte va a llevarnos a la muerte. ¿Cómo? La degradación de nuestros sentidos morales, la desviación, la targiversación, la deformación de los rasgos divinos que por medio de ellos se nos manifiesta y se nos influye la vida, hermanos. Ojo con eso, porque recordemos que alejados de Cristo nada podemos hacer, pero cuando estamos cerca de Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los rasgos divinos que yo manifiesto y comparto con el divino y eterno Dios me influyen vida. Pero por otro lado, cuando yo me separo de Dios, los rasgos divinos comienzan a desaparecer y comienzan a manifestarse los rasgos que están desviados. O sea, por un lado, yo debo tener comunión con Dios para mantenerme en vida. No es que nos vayamos a morir como cuando se desconecta una persona de un ventilador mecánico, sino que esto es progresivo. Es como cuando usted está debajo del agua. Usted puede durar un tiempo aguantando la respiración, pero va a llegar un minuto en que usted se va a ahogar. Así es el pecado. Usted puede aguantar un tiempo sin comunión con Dios, lo que alcanzó a almacenar en su depósito personal. Allí puede aguantar, puede escuchar unos cantos, puede estar en comunión tal vez con los hermanos, pero poco a poco su corazón se va a ir apagando y va a generar muerte y va a manifestar, porque el pecado da a luz la muerte. La muerte es la separación absoluta. El pecado, y lo vamos a ver ahora en el Génesis 3, solamente un par de versículos para ver esto que va a pasar. Génesis 3, verso 7. Entonces, ya una vez que comieron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, la mirada que debía haber estado puesta en los rasgos y en los atributos comunicables de Dios. Y mirando al Señor, mis ojos puestos allá, yo comencé a mirarme a mí mismo. Lo primero que sucede, hermanos, cuando nosotros comenzamos a pecar, en el sentido de conducta, en el sentido de comenzamos a apartarnos del Señor, es que mis ojos dejan de mirar al Señor. Como dice el Señor, ¿se acuerdan de esa parte cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe? Después se nos dice, o antes en los evangelios, cronológicamente antes, se dice que nuestra vista debe estar en las cosas de arriba, ¿cierto? Poner la mente y nuestra vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces el pecado genera que nosotros bajemos nuestra vista y nos veamos nuestra vergüenza, nuestra desnudez, nuestra necesidad. Mientras estamos mirando al Señor, somos cubiertos por el Señor. Cuando dejamos de ver al Señor, me comienzo a asimilar a mí mismo y comienzo a manifestar en mi mente, en mi corazón, comienzo a manifestar, hermanos, la necesidad imperiosa de vivir para mí mismo. Dejo de vivir para la gloria de Dios y comienzo a vivir para mi propia gloria. Por eso ellos se vieron desnudos. ¿Y qué es lo primero que hacen? Sacian su necesidad de desnudez, ¿cómo? Cociéndose hojas de higuera. Entonces, primero, por un lado, el Señor mantenía los ojos de los hombres y de Adán y Eva principalmente mirándolo a Él. Porque cuando nosotros miramos al Señor, ¿qué dice la Escritura? Todas las otras cosas son añadidas. Qué interesante, hermanos, que donde está la posición de los ojos, nosotros vamos a mantener nuestra vida en sustento.
Muchas veces los hermanos y uno mismo a veces cae en el aparataje, en el sistema, en irse al mundo. Es que si yo no trabajo nadie me da el pan, es que si yo no hago esto nadie, y tengo que hacer hora extra, y al final el dinero, los recursos, la economía se comienza a ir entre los dedos, pero es un problema de que nosotros recogemos en costal roto. Porque al estar pendiente de nuestras necesidades, dejamos de ver la obra perfecta, preciosa del Señor y comenzamos a mal administrar los bienes, porque los rasgos admirables del Señor, milagrosos del Señor, desaparecen de nosotros. Comenzamos a tener la identidad de Egipto, de la esclavitud. Dejamos de ser hombres libres, pasamos a ser hombres esclavos. Dejamos de ser hombres vencedores, pasamos a ser vencidos o vendidos. Recordemos las 7 iglesias, cada una de ellas, particularmente 5 de las 7, el Señor les reclama y les dice situaciones que tenían que poner en corrección, ¿cierto? Que tenían que volverse al Señor. Y esas 5 tienen necesidades muy graves, sobre todo la última, la Odisea. Estaba ciego, estaba desnudo, pero él decía que era rico. ¿Por qué? Porque él estaba mirando su condición, y en esa condición él decía que tenía riqueza, pero cuando miraba a Dios estaba la vergüenza de su desnudez. Entonces, dependiendo cómo nosotros caminamos en este mundo, si caminamos como cristianos bíblicos, sacados de Dios, de la imagen de Dios, mujeres bíblicas sacadas a imagen y semejanza del que fue imagen y semejanza, esto es Jesucristo mismo, entonces vamos a tener, hermanos, que nuestras necesidades no son tan necesarias. Hay cosas que nosotros podemos prescindir. El Señor se comprometió a mantener nuestra alimentación y nuestro abrigo porque es suficiente. Pero nosotros a todo eso le agregamos otras cosas cuando nos miramos a nosotros mismos. Chuta, parece que no me basta con tener uñas, sino que tengo que tener más cosas en mis uñas, al punto de llegar tal vez a una desviación de eso. No digo que las hermanas no se arreglen las uñas, lo hagan, pero con el justa medida, no desviar su corazón frente a eso. Lo mismo el pelo. Hoy día, hermanos, yo cuando era más chico, cuando era más joven, participaba de un grupo de este mundo que eran los otakus, ¿ya? Para vergüenza de mi carne lo digo. Y en ese mundo, hermanos, uno veía gente disfrazada, corriendo, etcétera, cuando se juntaban. Y mucha gente se burlaba de este grupo de personas, de jóvenes particularmente, y no tan jóvenes, debo decir, gente de 50 años ahí disfrazado de Pikachu, como una en el gobierno, debo decir, lamentablemente, ¿ya? La famosa tía, ¿cierto? Entonces, estas personas, hermanos, las identidades que ellos trataban de llevar eran las identidades de estos personajes ficticios. Se disfrazaban, querían ser fuertes, querían ser guerreros, entonces disfrazaban y se ponían una espada en la mano. El otro quería ser sagaz, quería ser inteligente, se ponía unos lentes. Porque todos los personajes inteligentes tienen lentes, gracias. No. Por lo menos en ese mundo, ¿cierto? Todos los que son, no sé, fuertes, entonces, no sé, tienen alguna característica, y todos los jóvenes se vestían de esa forma y querían tener esa identidad, porque en sus corazones están vacíos del Señor. Entonces los jóvenes de este mundo buscan, y no solamente lo digo por este grupo, porque fue mi grupo de adolescentes, de niños, que yo lamentablemente caí en esos caminos. Y gracias al Señor Él me ha librado. Pero por otro lado, hermanos, también tenemos futbolistas, cantantes. Entonces hoy día uno mira hacia la juventud y ve personas sin identidad buscando y probando cosas. Se pintan el pelo de un color, se pintan otro mechón de otro color, se ponen rubor, se lo sacan, se visten, se ponen ropa negra porque están tristes, se roban ropa de color porque tienen pensamientos y piensan que así atraen vibras, y buscan, y así es el hombre, aún los adultos. Muchas veces yo en los trabajos he conversado con muchas personas y que ellos normalmente tienen como su lugar, como que buscan una identidad en el mundo. Entonces ellos tienen que participar de un grupo. Y si tú no estás en ningún grupo, eres un, como le llaman en Japón, un hikikomori, que es una persona que se debe encerrar en su casa porque como no pertenece a nada, está allí subyugado a estar en la soledad absoluta hasta el suicidio. Allá en Japón se da mucho eso. Acá en Chile tal vez no es tanto, pero aún así
las enfermedades mentales del siglo XXI son el cuádruple, el sextuple de lo que eran hace 20 o 30 años atrás. Porque la pérdida de identidad, hermano, frente a los ídolos de este mundo es tal que el hombre se enferma en su corazón y comienza a buscar llenar ese vacío, siendo que la única identidad que puede llenar nuestro corazón es cuando nosotros creemos en Cristo y Él nos influye su vida. Todo lo demás es muerte, queridos hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar acá? Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Se miraron. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué una persona se esconde? ¿Por qué nosotros cuando estamos haciendo algo que es vergonzoso normalmente, lo escondemos de la luz? Lo escondemos de que sea puesto a vista y paciencia de todos los que están alrededor nuestro. Exactamente, porque hay algo malo, ¿cierto? O sea, mi conciencia me da un chispazo, un testimonio, le llama la Escritura, de que hay algo erróneo en lo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo lo hago y yo no se lo puedo mostrar a mi esposa, o no se lo puedo mostrar a mis hijos, o no se lo puedo mostrar a la iglesia, o a mis hermanos, o a mi familia, inmediatamente eso es lo que el Señor ha dejado en el corazón del hombre, de todos los hombres, que es lo que se llama conciencia. Entonces, cuando nosotros no podemos manifestar algo, mostrarlo frente a los demás, es porque está contaminado. Este es un principio básico que los jovencitos, los niños deberían ir practicando. Cuando venga alguien y les diga, mira, esto, y tú sientas vergüenza de ver eso, deberías apartarte y huir, porque el Señor te está diciendo en tu corazón que lo que se está sucediendo allí no viene de Él, porque es tinieblas. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y su obra es expuesta. El Señor ha sido puesto a prueba por toda la humanidad, hermanos, por teólogos, por agnósticos, por ateos, por contrarios a la fe, por a favor de la fe, y el Señor siempre ha sido victorioso porque Él es luz. Pero cuando los hombres son puestos a prueba, siempre, hermanos, hay tinieblas, porque aún tenemos y cargamos con un cuerpo muerto en nuestro cuello. Entonces, ¿qué sucede? El hombre se esconde. Cuando hay pecado, normalmente sucede en los niños, sobre todo en los más chiquititos, que no tienen la capacidad de hipocresía que tenemos nosotros, y no aparentan, entonces ellos como que quedan pillados, ¿cierto? Quedan así con los ojos abiertos, así como, me pillaron. O se ponen a llorar, así, ¿cierto? Por la vergüenza. Entonces, hermanos, ¿qué dice acá? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces, otra característica, hermanos, de una identidad deformada es que le tememos y no le creemos a Dios. Una cosa es temer a Dios en su soberanía, en su majestad, en su poder, en su fuerza. Y la otra es tener miedo de ser descubierto por Dios. Juan 3, ¿cierto? Cuando allá se menciona en el verso 19-20, dice, y los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. Allí está hablando de Adán. Y también está hablando de todos los hijos de Adán, de toda la humanidad y de todos nosotros. Porque si nosotros no vamos a la luz para que nuestras obras sean examinadas por Dios, por la iglesia, que es el cuerpo del Señor, entonces hay algo malo. Entonces, hermanos, allí uno tiene que poner atención, porque nuestra identidad está manifestándose. Si somos cristianos, hermanos, nosotros no podemos vivir una vida donde siempre estemos teniendo miedo de Dios. Yo me acuerdo una vez que conocimos a un hermano que el Señor lo usaba como profeta, ¿ya? Y venía a la parcela cuando el hermano Israel trabajaba en el tema del balneario, en los bautizos que se hacían acá en las iglesias. Y yo me acuerdo que estaba con los grupos de jóvenes de la iglesia en la cual me reunía en ese tiempo, ¿cierto? Y en este caso Francesca, Bárbara o los hermanos Israel que viven acá, nos decían, oye, ese hermano es profeta. Y de repente te habla cosas que están en tu corazón y todos los jóvenes así como, chuta, vamos a saludarlo. Oh, y era como, ¿pero por qué tener miedo?
Entonces, normalmente nosotros cuando ese hermano venía era de mucha edificación porque el hermano no avergonzaba nuestra carne, nos decía cosas muy certeras, dadas por el Señor claramente, sin ninguna duda, sin conocernos, y nos decía, hijo, esto, inmediatamente usado por el Señor. Entonces, cuando uno le tiene miedo a eso, es que hay algo en nuestro corazón que nosotros no queremos que la iglesia sepa y por ende deberíamos juzgarlo inmediatamente como un pecado. Porque a veces se nos pregunta, hermano, ¿es pecado hacer esto? ¿Es pecado hacer esto otro? Hermano, ¿será pecado? Pero el Señor nos ha dado discernimiento, nos ha comunicado su vida, hermanos. Para que desde la vida, cierto, que está en nuestro espíritu, salgan las tinieblas. Porque lo que hace la vida en nosotros es perfeccionarnos, es avanzar, es darnos crecimiento. No al contrario. Entonces, cuando nosotros estamos desanimados, y a veces los hermanos nos llaman por teléfono y nos dicen, hermano, ¿puedo ir a visitarlo? Y uno tiene que o mentir o aceptar. Porque normalmente cuando los hermanos llaman por teléfono a un hermano que está en debilidad o está allí desanimado por algún pecado que ha cometido, normalmente siempre está esta frase, uy, hermano, es que no puedo. No, es que justo ese día estoy súper ocupado, tomando siesta o cualquier cosa que esté haciendo. Sí, hermano, podríamos verlo para después. Y ahí uno comienza, ¿cierto? Pucha, el hermano no viene, se ha debilitado, algo le pasa. Entonces uno comienza a intentar salvar el alma de ese hermano, porque es lo que manda las Escrituras. Que nosotros ayudemos a los hermanos a salir de la oscuridad, que vengan a la luz, que sus obras sean reprendidas. Tal vez van a ser avergonzados, ¿dónde? En su corazón, delante del Señor. Pero no es para destrucción del cuerpo, sino que es para salvación del alma. Y a veces es bueno, hermanos. No digo a veces. Siempre es bueno, hermanos, reconsiderar lo que el Señor dice acerca de nuestras obras. Porque al contrario de lo que se cree en el mundo, cuando nosotros vamos al Señor, el Señor no viene a enjuiciarnos para destrucción, sino que es para salvación. Porque Él siempre salva, hermanos. Su nombre es salvación. Josué, ¿cierto? Jesús salva. Dios con nosotros, Emmanuel. El Señor siempre está dispuesto a sanar. Cada vez que venían los enfermos, el Señor sanó. ¿O alguna vez el Señor destruyó a alguien? ¿Oró por alguien y a esa persona se le cayó una mano? ¿O al que era cojo lo dejó ciego? ¿O al que era ciego lo dejó sordo? Al contrario, al que era ciego le dio la vista. Al que era cojo emparejó su camino, sus pies, y al que era sordo le abrió su oído. Y nosotros vemos que Adán, hermanos, se había vestido de hojas de higuera, de lo que él había analizado en su corazón y había intentado tomar para sí, según su voluntad. ¿Y qué sucede? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió. Entonces la que antes era la plenitud ahora viene a ser la acusada. O sea, en vez de Adán haber puesto el pecho a las balas, como se dice, de haber afrontado su propia obra, de haber puesto oído a la voz de su mujer, ella fue. Ella me sedujo. Ella lo hizo. Yo no tengo culpa. Porque otra característica del pecado es que es ciego, hermanos. No puede ver su culpabilidad. Normalmente pasa, cuando una persona está en pecado o está accionando de mala forma, no ve su pecado. ¿Se acuerdan de ese evento cuando David adultera con Betsabé? Y Natán tiene que ir delante del rey, ¿cierto? ¿Y qué hace Natán? Le cuenta un cuento, por así decirlo. ¿Ya? No en el mal sentido, sino que le relata una historia. Ahí suena más bonito. Le relata algo ficticio, pero que estaba simbolizando lo que él estaba haciendo. Entonces David, cuando le dice, ¿qué hemos de hacer con este hombre que cometió tal mal? La muerte. Porque la paja del ojo ajeno, hermanos, es muy fácil de ver. Es lo más evidente. Y esa es una percepción de la identidad del hombre caído. Siempre se anda fijando en el error ajeno. Nosotros hace poco estuvimos allí mirando una funa por Facebook, de cómo se trataba de funar a unas personas que eran unos conocidos.
Y nosotros veíamos las palabras que se usaban en los comentarios de ese evento. Tienen que morir. Son unos malditos. Fuerte. Porque habían cometido un mal. O se pensaba que habían cometido un mal. Entonces todas las personas, no, crucifíquenle, ¿cierto? Crucifíquenle. Pero si ellos fueran puestos sus obras a la par de eso, yo diría que muchos de ellos tienen más mala obra que ellos. Pero cuando hay que atacar, cuando se amotinan las gentes, entonces es fácil acusar, porque es fácil evidenciar el pecado ajeno. Pero es casi imposible si el Señor no nos abre el entendimiento, con la ayuda del Señor, de ver nuestra realidad. Entonces Natán, ¿qué le dice a David? Ese hombre eres tú. Y David se arrodilla, ¿cierto? O sea, le fueron abiertos los ojos y vio su maldad. Y se arrepintió. Tuvo circunstancias y causas y efectos que se generaron a partir del pecado, claramente. Porque él no estaba en una posición cualquiera. A él se le debía responsabilidad. Y por cuanto somos responsables delante del Señor, vamos a vivir consecuencias de nuestras irresponsabilidades. Y eso hay que afrontarlo, hermano, y entenderlo. Muchos de nuestros pecados, cuando nosotros pecamos contra nosotros mismos, son perdonados. Y hay algunos que pueden conllevar alguna circunstancia. Pero cuando pecamos en contra de otros, eso el Señor mismo siempre se encarga de que nosotros tengamos que devolver, recompensar al que le hemos hecho mal. Así que mejor no pecar, ¿cierto? Mejor no pecar. ¿Y qué dice acá? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Como era imagen y semejanza sacada de la costilla de Adán, no iba a reaccionar de otra manera que igual que Adán, porque son uno solo. Entonces se estaban acusando, pero al final se estaban acusando a sí mismos. Y apareció la serpiente en escena, ¿cierto? Bueno, después viene una profecía acerca de estas simientes que iban a luchar entre sí. Y quiero, hermanos, que lleguemos hasta el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí hay algo muy implícito. Si ellos tenían hojas de higuera, ¿dónde quedaron las hojas de higuera si después le pusieron las túnicas de pieles? Algo debe haber pasado. Lo lógico es que usted, cuando se está durmiendo y se levanta en la mañana, creo yo que no se pone la ropa de trabajo sobre el pijama. ¿Cierto? Sería como raro, o sea, anda abrigadito, ya para el invierno a lo mejor es sobrellevable, pero no es tampoco tan pudoroso porque hay que lavarse. Hay que lavarse y sacarse lo que está sucio. ¿Para qué? Para poder ser vestido con ropas limpias. Porque, hermanos, el Señor no los vistió sobre la impiedad de ellos, sino que el Señor los lava, les quita, ¿cierto? Eso está implícito en el texto. Luego nosotros lo vemos en la realidad del tabernáculo, donde antes del sacrificio había un lavaca. Pero acá está implícito, está escondidito. Pero es parte de la lógica del Señor. Para poder vestir hay que desvestirse. Si estoy vestido con ropas que no son las del Señor, Él me tiene que desvestir. Y eso es lo que el Señor estaba haciendo antes. Los estaba desnudando para volverlos al principio, para poder vestirlos ahora con la justicia de Dios y no con nuestras injusticias. O sea que, hermanos, parte de la identidad del creyente es que nosotros no tenemos justicia propia. Porque si en el minuto en que yo velo por yo justificarme delante de Dios, como lo estaba haciendo Adán y Eva, que representan esas hojas, sus propias palabras, eso tiene que caer. Por eso el Señor tiene que llevar castigo para que asuman y puedan ser vestidos de justicia. El hombre le dijo, la mujer que tú me diste. Entonces el hombre conlleva una consecuencia que está escrita. A la mujer dijo, la serpiente lo hizo, y conlleva una consecuencia que está escrita. Entonces, hermanos, el Señor lo que tiene que hacer en la identidad del cristiano normal, bíblico, es que Él no puede vivir con injusticias o con justicias propias. Yo no puedo ser justificado por mis propias obras, por mis propias palabras.
Dios tiene que lavarme. Dios tiene que desvestirme. Ser desnudo el hombre y ser vestido por Dios. Amén. Amén. Parte de la identidad del creyente. Hay creyentes que no viven esto, hermanos. Hay creyentes que viven su vida basado en sus justicias propias. Ellos van delante de Dios exigiéndole a Dios bendiciones porque ofrendaron $1,000. ¿O no es así? Justicia propia. Hay cristianos que van delante de Dios, sobre todo cerca de unas fechas que vienen o que ya pasaron, no sé, la verdad, soy más perdido que yo con eso, pero ¿no? Y que caminan de rodillas. Entonces cuando llegan a la cumbre, alzan sus manos y dicen, ya Dios, tenéis que pagar. Págame lo que yo hice, porque yo me arrastré mi pecho durante 2, 8, 10 kilómetros para llegar aquí, y a eso le llaman la manda, ¿cierto? Entonces hay cristianos que viven así. Digo cristianos, tal vez personas que no conocen al Señor, porque no han sido justificados por la fe, no han sido justificados por Dios mismo, porque Dios es el que desviste y Dios es el que viste, hermanos. Es necesario que seamos desvestidos de nuestras justicias propias, todo hecho a un lado para que Dios pueda vestirnos de Él, vestirnos con su propia justicia. Que Él diga, yo los salvo, no que usted diga, yo me salvé. Que el Señor pueda decir, yo pagué el precio por su pecado, y no que usted diga, yo intenté pagar el precio por mi pecado. Amén. Amén. Así que es importante también que nuestra identidad es justificada, es cubierta por Dios, no por nosotros mismos. ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Qué va a hacer el anticristo? ¿Quién como la bestia? Uy, los milagros de la bestia. Uy, las obras de la bestia. Uy, alabemos a la bestia, ¿cierto? Mira lo que hace, mira qué precioso, mira lo que está haciendo con el mundo, mira cómo soluciona los problemas del mundo. Toda la ONG van a perder todo el trabajo porque este hombre va a solucionar todo, porque los hombres lo van a alabar, pero los hombres van a tener que pagar con su marca, ¿cierto? Tienen que adorar a la bestia, pero para eso tienen que marcarse, porque viene el dulce envenenado. ¿Ven? Tienen que ponerse algo en su mano y en su frente, y eso indica que ustedes realmente creen en la bestia, y que le tienen buena, que le aplauden y que lo alaban. Si no, no pueden recibir los beneficios. Pero Dios, al contrario, cree. Tú y tu casa, y serán salvos. No pide nada a cambio, solamente la fe. Depositar nuestra confianza plena en lo que Él es. Pero no solamente en lo que Él es, queridos hermanos, sino en lo que Él puede hacer, en toda su persona. Porque nuestra identidad no solamente, hermanos, parte por ser seguidor, sino por ser parte de su cuerpo. Cuando Eva era sacada de Adán, ¿dejó de ser parte de Adán? ¿Cambió su fisionomía en el sentido, digámoslo así, sus moléculas? ¿Se transformó en una piña? Aunque suene chistoso, pero no sé, se transformó en un gato. Lo que salió de Adán, no, se transformó en una mujer. Porque los dos son una sola carne. Eso es lo que dice después el mandamiento, ¿cierto? El hombre debe abandonar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Por qué? Porque siempre lo fueron, hermanos. Solamente que van a experimentar la realidad trinitaria, la evidencia de la Trinidad, la identidad de lo que es ser un matrimonio creyente. Ahora bien, hermanos, ¿la mujer sola es matrimonio? No. ¿El hombre solo es matrimonio? ¿Los niños solos son familia? ¿Un hombre solo por allí es familia en sí mismo? No, son todos parte de algo. Ojo con eso, hermanos, porque a veces nosotros pensamos que el hecho de que nosotros seamos cristianos, lo somos porque seguimos a Dios. La iglesia no es gente que sigue a Dios, la iglesia es lo que es parte de Dios. Porque somos hueso de su hueso y carne de su carne, así como Eva no cambió sus moléculas y sus aspectos, sino que se mantuvo siendo siempre parte de Adán, porque eran una sola carne. Así la iglesia, cuando es rescatada, ¿cierto?, en la cruz del Calvario, y sale del costado del Señor esa agua y esa sangre que manifiestan esta realidad espiritual, que es la iglesia siendo manifestada, saliendo de Cristo, naciendo de nuevo, hermanos. Porque Cristo lo que vivió en su costado fue como un parto. Salió esa agua, salió esa sangre, que es como cuando una mujer da a luz a un niño y sale, ¿cierto?,
la parte que contenía al bebé, donde estaba allí, la placenta, y también sale la sangre que estaba recubriendo al bebé, protegiéndolo. Y ese nacimiento nuevo en el Espíritu nos hace ahora uno con el Señor. Y como somos uno con el Señor, entonces yo ahora digo, yo soy cristiano. ¿Por qué soy cristiano, hermanos? Porque soy uno con el Hijo. Porque he nacido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He nacido de Dios. Soy nueva criatura. Vamos a ver ese texto, está ahí en Juan 3, cuando se le dice a Nicodemo, ¿cierto? Precioso texto, hermanos, muy compartido por los hermanos, muy analizado. Así que sigamos leyendo. Uy, me pasé. Vamos a leer desde el 3:3 en adelante, hasta el 8. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, o sea, mantiene su esencia. Y lo que es nacido del Espíritu es, mantiene su esencia. Cuando Eva nació de Adán, porque la mujer salió y fue tomada desde Adán, así como los hombres nacemos hoy día de una mujer, así la primera mujer nació de Adán, hermanos. Interesante ese misterio que lo relata Pablo más adelante, ¿cierto? Ahí en las epístolas. Dice que es un misterio, que así como la mujer no puede enseñorearse sobre el hombre, porque la mujer fue tomada del hombre, pero él no niega que los hombres nacemos de mujeres. Porque esta es una realidad espiritual muy preciosa, hermanos, que habla de una igualdad. No una igualdad como el feminismo lo presenta, como lo que intenta el mundo manifestar, porque eso es las identidades desviadas. Cada uno vela por su propio bien y en lo que le conviene, pero no vela por el resto. En cambio, Pablo lo que hace no es atacar a la mujer, sino que es darle identidad. Da a luz hombres, pero a la vez ella también fue tomada de un hombre. ¿De cuál? De Cristo mismo, hermano. Ustedes nacieron de Cristo. Yo también nací de Cristo. Pero también nací de mi mamá. Pero he vuelto a nacer. Que podamos tener ese testimonio en nuestro corazón siempre, hermanos. ¿Algún creyente podría dejar de ser creyente? Un creyente que ha nacido del Espíritu, ¿podría dejar de ser creyente porque peca? ¿Basado en lo que hemos leído ahora en media hora, 40 minutos? No puede dejar de ser hijo, porque ha nacido del Dios y Padre nuestro Señor. Se puede enemistar porque es un hombre. Se puede pelear. Se puede entorpecer la comunión, que son cosas reales, que están en la Escritura, que tienen consecuencias, malas decisiones. No es lo mismo el hijo al lado del padre pidiendo consejo en sus caminos, como lo que pasa en Proverbios, a el hijo pródigo, que se aparte del camino del Señor, se aparta del Padre y comienza a despilfarrar su herencia. Entonces, hermanos, ahí hay un punto muy precioso que nosotros debemos tener muy en consideración. Un nuevo nacimiento se efectúa una sola vez, así como nosotros nacemos. Por eso se le llama nuevo nacimiento. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ya? El Señor allí sella. Entonces, cuando una persona, ojo con esto, nos dice, yo soy cristiano, y usted le pregunta, y su deber, hermanos, es juzgar los espíritus y preguntarle, ¿y por qué eres cristiano? Y si él responde cualquier cosa que no es porque Cristo me salvó, o cualquier similitud con esas palabras que dije, no necesariamente tiene que ser exacto, pero cercano a eso, esa persona no tiene una conciencia real de ser cristiano y deberíamos ayudarla a encontrarla. Por los pasajes que hemos leído, orientarla. ¿Tú crees verdaderamente en el Señor?
Tú en tu espíritu has cambiado tu forma de ver el mundo. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y después en Romanos 8 se nos dice que las obras de la carne van contra las obras de Dios. O sea que hay una guerra entre lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne es carne y batalla contra lo que es nacido del Espíritu porque es Espíritu. Y hay enemistades entre la carne y el Espíritu. Y si nosotros hemos nacido del Espíritu, debe haber una transformación que va a ser progresiva y va a ir sacando siempre y cuando yo me mantenga en una comunión con el Señor, porque si no se estanca, eso se puede ahí quedar incompleta esa obra, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no queremos, porque el Señor así lo dijo, Israel, Israel, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y vosotros no quisisteis? El problema es que vosotros, o sea, nosotros no queramos, porque el Señor no va a obligar a nadie. Pero mantenemos ese nivel de fe o ese nivel que hayamos alcanzado en nuestra vida con el Señor. Ahora, si nos disponemos todos los días de nuestra vida, lo más probable, por inercia, hermanos, no por esfuerzo, no por obras, por inercia, yo me mantengo en la comunión con Dios, Dios suministra vida. Es simple. Yo desenchufo esa lámpara, esa bombilla que está ahí, las personas que están en la cámara estas de acá arriba, yo la muevo un poquito y la corriente deja de transmitirse. ¿Y qué hace la luz? Se apaga inmediatamente porque la luz no está en la ampolleta. ¿En dónde está la luz? Está en una central eléctrica como a 1000 kilómetros de acá, lo más probable. En medio de la autopista a lo mejor, ¿cierto? De allá se está generando, de la hidroeléctrica, de la termoeléctrica. Allí se está generando el movimiento. Imaginémonos que Dios es esa hidroeléctrica gigante que suministra energía a todos los hijos. ¿Y qué dice el Padre? Dice que Dios tiene vida en sí mismo y le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, el Hijo, como imagen de Dios, tiene vida en sí mismo. Y el Padre también tiene vida en sí mismo. Entonces el Señor le dice que separados, en Juan 15, separados de Él nada podemos hacer, ¿cierto? Es como esa bombilla. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos, hermanos. La vida Zoé, la vida del Espíritu. Entonces, cuando usted hace una obra lumínica, llamémosla así, de luz de Dios, no es porque usted diga, ¡oh, que soy genial! ¡Mira lo que hice! ¡Mírenme! Estoy alumbrando. Es como que la ampolleta nos gritara, ¡oye, mira! Estoy alumbrando, ¿ah? Y nosotros así, pero mira, ¿viste? Ahí quedaste, porque no hay luz en ti misma. Tú no estás generando la luz, sino que solamente esa obra lumínica se está manifestando porque se mantiene conectada donde debe estar, que es a la corriente. Porque si yo pesco la bombilla y la tiro a una piscina, al agua, no va a alumbrar. Y si yo la tomo, esa bombilla, y la coloco en la tierra, no va a alumbrar porque su lugar, su identidad, es estar en Cristo. Así como una semilla, si yo la pongo aquí en esta cerámica, no va a dar vida, o en el radier donde está rodeada de cemento, no va a dar vida, pero si la coloco en la tierra, donde debe estar, va a dar vida, va a manifestar lo que es. Su identidad se va a transformar en un testimonio. El testimonio es la realidad de la identidad, hermanos. Nuestro testimonio es lo que se ve de lo que nosotros somos. Entonces, si yo soy una ampolleta y estoy enchufada a la tierra, así como que uno hiciera un hoyito en la tierra y la pone ahí, y no va a alumbrar porque no es su lugar. Asimismo, hermano, un creyente en el mundo, rodeado por el mundo, no va a dar luz. ¿Por qué? Porque no está en el lugar que corresponde. Porque nuestro lugar es en Cristo, escondidos en Él. Y allí, desde conectado a la central termoeléctrica, y quedó corto, ¿cierto? Ya, termonuclear, así, señor potente, ¿cierto? En esas estaciones gigantes que se han creado hoy en día, donde generan luz para toda una ciudad con un átomo, esas que pueden, según ellos, ¿cierto?, generar un hoyo negro y matar la Tierra completa.
lo cual no va a suceder, pero aún así, esa potencia de luz no proviene de la bombilla, sino que proviene de estar conectado a. Esa es la comunión. Y esa es parte de nuestra identidad. Los cristianos manifiestan un testimonio por estar en el lugar que deben estar. Si usted no está dando luz, hermano querido, si usted está sufriendo de cortes eléctricos constantes y de largo lapso, y se le está contaminando la comida que tenía refrigerada, y se está pudriendo por dentro, es porque no está en el lugar que debe estar, hermano querido. Y es una pena. Recordemos que Sardis, esto lo compartió un hermano en un día de reunión de varones, se le dice eso. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No está diciendo que el hecho de estar muerto es que no sea iglesia. Está diciendo que la iglesia no está trabajando y haciendo lo que debe hacer y en el lugar que debe estar. Entonces nosotros deberíamos comenzar a velar. ¿Dónde estoy? ¿Tengo identidad partiendo por eso? ¿Y la identidad está dando un testimonio de lo que yo soy? ¿Las personas a mi alrededor ven los aspectos y rasgos divinos que me fueron transmitidos por medio de Jesucristo? Y que Jesucristo, yo al estar en plena comunión con Él, me suministra la vida para tener la fuerza y la potencia de poder dar a luz el testimonio de Él en mi vida. En Dios no hay falla. Dios nunca deja de dar vida, porque no hay tinieblas en Él. Dios es luz, eso es lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, ¿cierto? Y no hay tinieblas en Él. Dios no sufre de cortes eléctricos, hermanos. Pero a veces las bombillas se queman. Y a veces nosotros nos quemamos. Y nos quemamos con el pecado. Y nos escondemos de Dios. Y nos vestimos de higuera. Entonces tiene que venir el Señor. Quitar nuestra justicia propia, nuestras palabras, nuestras excusas. Y debemos renunciar. Señor, yo hice esto porque aún amo el pecado. Y me juzgo duramente. Yo hago esto porque a mí me gusta. No, es que yo estaba durmiendo, hermano, y vino un espíritu y me sopló algo en los ojos y empecé a ver cosas raras y me volví así como trastornado y salí a la calle y le pegué al hombre. No, fui yo. Fue mi elección. Y yo pido perdón. Porque gracias al Señor abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque no perdemos la salvación, hemos perdido comunión, hemos quitado la bombilla del lugar, pero gracias al Señor Él la puede volver a colocar en el lugar, hermanos. Él puede volver a hacer las cosas nuevas. Como dice allá en Corintios, ¿cierto? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero hermanos, cuidado, porque van a venir hombres, que es lo que dice Judas, es lo que dice Segunda de Pedro, es lo que dice Juan, es lo que dice Pablo, ¿cierto? Amadores de sí mismos. ¿Se acuerdan de esas frases? Engañadores, detractores, hacedores de mal, infatuos, peleadores con los padres, irresponsables, que llevan a las mujercillas a las casas, etc. Y dice que son cristianos, por hermano. Están en la iglesia. Es como que usted intentara poner ahí una piña para que alumbre. No tiene pies ni cabeza. O no sé, hermano, una sandía ahí para que alumbre a los demás. No tienen nada que hacer ahí. Entonces, ¿por qué está ahí algo que no es parte de nosotros? Y ahí es lo que parece con Juan, que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y eso normalmente pasa cuando la iglesia anda en luz. Las tinieblas son reprendidas. Una iglesia en luz, hermanos, es la iglesia más segura. Qué precioso, hermanos. Porque el Señor está en ese lugar. Recordemos que ellos no tienen luz propia. El candelero, cuando alumbra por el aceite que contienen las copitas del candelero. No porque el candelero sea de fuego. El candelero es de oro.
Pero el fuego que alumbra está ¿dónde? En el aceite siendo quemado, ¿cierto? Es la acción del oxígeno con el fuego que mantiene la llama encendida. Y el pábilo humectado, ¿cierto? Mojadito con el aceite. Y eso mantiene la llama y ahí el candelero alumbra. Y sabemos nosotros muy bien por las Escrituras que el aceite manifiesta el testimonio del mismo Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, si nosotros mantenemos comunión con Dios, con el Espíritu Santo, allí guiándonos en su voluntad, entonces yo voy a mantener la luz. El problema, hermanos, es cuando nosotros desconectamos nuestro pábilo del aceite y comenzamos a humear. Es como quemar un cartón. Puro humo, poca llama. Y al final se apaga y queda ahí, puede estar humeando toda la noche. Hoy día, hace poco que se prendieron varias parrillas, ¿cierto? Yo estaba sentado aquí afuera y miraba y la parrilla ahí humeaba y humeaba y humeaba. Y yo decía, oye, ¿cuándo va a dejar de humear? Llegó la tarde y humeaba. Y no había brasas, ya nada, no había fuego. Pero para humear, harto rato. Entonces, hermanos, nosotros debemos disponernos a entender que un hombre amador de sí mismo y con las características que la Escritura nos está revelando, es porque esas características son importantes. ¿Por qué son importantes las características que revela la Escritura? No vamos a ir a leerlas porque quiero ir a otro énfasis y con eso termino, pero sí mencionarlo y dejarlo ahí porque es parte del engaño del fin del siglo. Porque las características que se nombran son muy especiales porque tienen que ver, hermanos, con obras que perjudican el testimonio directo de la iglesia. Son cosas que no se pueden borrar después. Por ejemplo, el adulterio y la fornicación son cosas que no se pueden después limpiar de forma fácil. No es lo mismo que usted tenga un mal pensamiento y que usted pida perdón al Señor y eso ya pasó, a que usted vaya, o en este caso siempre, el ejemplo de siempre, yo tenga otra familia y tenga hijos por allá. Y ustedes saben que yo estoy casado con Francesca. Y después yo me paro acá y digo, hermano, amemos a nuestras esposas. Deberían tirarme las sillas por la cabeza, hermano. ¿Cierto? El Israel dice, bueno, así. Está agarrándole. Las bancas, las sillas, los parlantes, todo, sacando la cerámica del piso, pegándome, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los pecados que se mencionan allí, hermanos, trascienden el testimonio y lastiman el testimonio de la iglesia y hacen que la iglesia se opaque. Es como que usted fuera un árbol y esos pecados comenzara usted a cortar todos los frutos, así con una motosierra. Entonces después uno mira al árbol y uno no sabe si es silvestre o es de fruta. Porque ¿cómo se conocen los árboles? Por su fruto. Todos los pecados mencionados a lo largo del Nuevo Testamento van en contra de los frutos de la iglesia. Por eso estos hombres hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y lamentablemente para estos hombres, si es que hubiese alguno aquí entre nosotros o entre los que nos están escuchando, la iglesia tiene que estar en luz. Porque al estar en luz es porque el Señor está en medio de ella y las tinieblas retroceden. No tienen cabida en una iglesia que anda en luz. Esto no quiere decir, hermanos, que nosotros dependamos de los hermanos para todo. Así, hermano, ¿sabe que hoy día pensé en colocarme una polera azul? ¿Qué opina? No. Sino que tiene que ver con cosas que afecten nuestra comunión entre los hermanos. Decisiones, acciones, que yo pueda frenar un poquito y decir, esto puede perjudicar al hermano, esto puede perjudicar al pastor, esto puede perjudicar al apóstol, esto puede perjudicar al obrero, esto puede perjudicar el testimonio de la iglesia si lo hago. Entonces recapacitar un poco y tenerlo ahí en consideración. Entonces, hermanos, estábamos allá en Juan 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora vamos a Colosenses, capítulo 1. ¿Cuánto llevo? Aquí lo puedo ver, en la grabación. Señor. No quiero ni mirar. Colosenses, capítulo 1, verso 18.
hablando acerca de lo que es Jesucristo, que tiene una identidad propia. Y esta identidad propia es muy preciosa, hermanos, porque Él es la plenitud. Mire qué palabra tan magnánima. Miren. Y Él es la cabeza del cuerpo, verso 18, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Efesios, un par de libros atrás, capítulo 1, verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esa frase es como enredada, ¿ya? Yo la voy a leer, por eso tengo acá la NTV para poder tener otra apreciación que nos va a dar a entender muchas cosas. Verso 23. La cual es su cuerpo. ¿Quién? La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este verso acá, cuando uno lo lee muy rápido, pareciera ser que dijera que la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud. Es como que la iglesia fuera la plenitud de Cristo. No sé si lo pudieron, como que se percibe así, como que tiene ese gusto. Pero no es así. Por eso vamos a leer NTV, capítulo 1 de Efesios, verso 21 al 23, para que nos quede mucho más claro y podamos también caminar bajo estos parámetros, porque ahora después vamos a ver un ejemplo. Muy precioso además. Dice así, verso 15 acá, 21. Ahora Cristo está muy por encima de todos, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y aquí se corresponde con lo que decía Colosenses. Cristo es plenitud. ¿Ya? Y Él es el que me completa, porque yo soy el incompleto. Porque si nosotros fuéramos la plenitud, bueno, lo peor de todo es que yo escuché un compartir de este pasaje y que decía que la iglesia completaba a Cristo, como si a Cristo le faltara algo. Entonces que cuando vino Eva, como que ahí como que completó Cristo y ahí Cristo estuvo completo. No. Mucho cuidado. Ciertamente Adán con Eva manifestaban la perfección, pero recordemos que Cristo está perfecto. ¿Ya? Nosotros somos completados por Él. Y en la identidad del creyente, hermanos, aquí volvemos al tema, nosotros y nuestras necesidades deben ser sustentadas, completadas por Dios. Y aquí a veces riñe un poco con algunas predicaciones que yo he escuchado, no solamente en el internet o en otros lugares, sino que también en algunas localidades, que se dicen cristianas, que dicen, no, nosotros somos del Señor. Entonces, por ejemplo, usted es joven y le falta esposa, y estas personas te dicen, elíjala, po. Si el Señor no se mete en eso, elíjala usted. Si a usted le tiene que gustar, no al Señor. Entonces nosotros tomamos ese mensaje y decimos, oye, pero ¿verdad, po? Después el Señor me tendrá que bendecir y ahí nos ordenamos, como en el camino se arregla la carga. Pero acá me está diciendo que Él me debe completar a mí. Él lo llena todo. Él lo llena, no nosotros. Entonces cuando nosotros tenemos una necesidad de algo, nosotros no deberíamos ir y mirarnos a nosotros mismos o empezar a pensar, valga la redundancia, así, ay, ¿cómo soluciona este problema? Porque el Cristo glorioso, hermanos, una de las facultades que tiene para con sus hijos es que Él los sustenta
con la diestra de su poder. Cuando al pueblo le faltó pan en el desierto, Él les dio pan. Y cuando les faltó agua, Él les dio agua. Él les dio roca. Él les dio la bebida espiritual que era Cristo. Y cuando les faltó calor en la noche, Él fue su torbellino. Y cuando les faltó sombra al calor del día, Él fue su nube. Y cuando a Isaac le faltaba esposa, amén, Dios le trajo una mujer. Y cuando Adán dijo, y el hombre está solo, le haré. Siempre vemos Yahvé Jireh. Siempre está a lo largo de la Escritura. No solamente donde se menciona, porque, ojo hermanos, nuestra identidad es estar en Cristo. Es estar escondido. Si yo estoy escondido en Cristo, las necesidades, porque el mismo Jesucristo lo dijo, que si nosotros poníamos nuestra vida en el reino de Dios, todas las cosas son añadidas. Ahora bien, hermanos, con responsabilidad, esto no quiere decir que ya vamos a dejar de trabajar, nos vamos a sentar en el sillón y vamos a esperar que llueva pan y que brote agua del suelo. No, porque hay responsabilidades que no vamos a alcanzar a ver hoy día, pero están, ¿ya? Que están en la Escritura. El que no trabaja no come, por ejemplo, ¿ya? Hay varias cosas que el Señor sí le delega al hombre, pero hay cosas principales asociadas a la espera en Dios que Él va a suministrar. Amén. Y eso es parte del ser cristiano. Es parte de nuestra identidad. Entonces a veces nosotros cuando nos desesperamos, perdemos identidad como cristianos, no vamos a nuestro Padre Celestial, no vamos al Señor para que Él nos guíe, sino que tomamos decisiones rápido. Hermano, ¿y dónde va a vivir? Esta es la oferta de su vida. Vamos, 30 años, 500.000 pesos mensuales. Vamos que se puede. Y se la estoy dejando barata, porque me están ofreciendo 700 otras personas. El cristiano no trabaja en apuro, no trabaja en la ansiedad. El cristiano no trabaja bajo presión, porque si el Padre abre una puerta, que dice la Escritura, nadie la cierra. Y si Él cierra una puerta, nadie la abre. Muchas veces hemos orado por hermano, que estoy buscando trabajo, pero me están ofreciendo uno y yo no sé si no estoy tan seguro, entonces, como es lo único que hay, vamos. Y yo le digo, hermano, si el Señor abre una puerta, ¿alguien la puede cerrar? No. Entonces ese trabajo va a estar ahí hasta que usted vaya. Y si no era del Señor, va a desaparecer, porque las puertas del Hades, que también hay puertas en el Hades, no prevalecen contra la iglesia. Lo que yo debo hacer es esperar en Dios para que Él me guíe a tomar la puerta de Él y no la del Hades, para que no prevalezca, no me coma el Hades, el infierno mismo, esperándome ahí para ser consumido. Entonces, hermanos, la identidad del creyente es esperar en Dios. Cuando nosotros vemos cristianos que actúan bajo su forma de ver el mundo, es que, hermanos, que si no lo hacemos ahora, vamos a perder. No. Eso no es de Dios. Porque si es la voluntad del Señor, Él abre puertas. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios? Hermano Gino, hermano Iván, hermanos preciosos en el Señor, que trabajan 100% en la obra, aeropuerto cerrado, no hay vuelos, y el Señor le dice, anda. Y los hermanos obedecen. Están conectados al Señor, como la polleta. Van, mira, nos quedan un asiento, vaya. Y era para Él. Y uno dice, uy, hermano, es que la fe del hermano. No, hermano, no fue la fe del hermano. Lo que hizo el hermano fue estar conectado. Nosotros deberíamos gloriarnos en Dios. Mire, vamos a ver un ejemplo final. Hechos, capítulo 3, desde el verso 1 en adelante. ¿Ya? Con esto ya terminamos, hermano. Con este ejemplo, Hechos capítulo 3, verso 1. Vamos a leer hasta el 16 y si pueden poner un puntito en el verso 12 y en el verso 16, que son los versos clave de lo que hemos compartido. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento y se llamaba, quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan,
fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asido a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo, ojo aquí, este verso clave, viendo esto Pedro, o sea, la gente, la multitud que estaban mirándolo, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro, subraye, poder, o subraye, piedad, hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Verso clave de nuevo, verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pregunta, hermanos, de examen, de título, final de universidad, 8 años estudiando medicina. La última pregunta, la tesis. ¿Quién sanó al cojo? Pedro y Juan. El Señor. El Señor. ¿Quién sanó al cojo, hermanos? Su fe puesta en el Señor. Fue el Señor, que se gestó por lo que dice el hermano Michael, por la fe que él depositó en él. Entonces, cuando él se conectó al Señor, por así decirlo, suministró vida. ¿Dónde está Pedro? Entonces nosotros decimos, pero es que Pedro algo hizo. O sea, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro, hermanos? Si Pedro no sanó al cojo, ¿qué hizo Pedro? Aplicó la fe en Jesucristo. Lo que hizo Pedro, Pedro estaba agarrado a los cables, electrocutado al máximo, hermano, lleno del Espíritu Santo. Estaba así, ¿cierto? Y vio al cojo y le agarró la mano. Hizo el puente. ¿O no? Es precioso, porque lo que está diciendo Pedro en el verso 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto y por qué ponéis los ojos en nosotros? Es que, hermano, imagínense el milagro, porque este era un hombre de 40 años, que llevaba muchos años, ahí todos lo conocían, era como el mendigo del lugar, conocido por los pobladores, por todo, inválido, cojo, ¿cierto? Estaba ahí. Y al otro día, Pedro va, en el nombre del Señor Jesús se sanó, y la persona se sana. Frente a todos ellos, no podían ellos decir, no, que era un charlatán, era alguien nuevo, porque hasta los fariseos, no, después en el texto, después usted lo puede leer en la casa, termínelo de leer, dice que ellos estaban allí diciendo, pero es que cómo los vamos a apiedrar o los vamos a llevar a la cárcel por esto si el pueblo nos va a apiedrar porque es alguien famoso. Hermanos, cuando el Señor nos dé alguna cosa, no sé, hermanos, usted predica o le dice a alguna persona, ¿quieres creer en el Señor? Y la persona se convierte. La identidad del cristiano es desaparecer. Desaparecer. No puede usted llegar a la iglesia y decir, yo lo traje. No, es que usted fue salvo porque yo le prediqué. Porque estaría negando
y jactándose y diciendo, Dios no lo salvó, lo salvé yo. Pero para salvar a alguien hay que morir. Y estamos todos vivos. Otro ejemplo. El Señor me mostró. Y esta persona lo que hizo es porque el Señor me lo mostró a mí. Eso también es un pecado, hermanos. Y se lo digo porque lamentablemente yo lo he escuchado en esta localidad, esa frase. Y hay que pedir perdón al Señor por eso. Porque estamos diciendo que yo estoy en la bombilla, yo soy la bombilla conectada a la corriente y por algún motivo, cuando otra bombilla se pegó a la bombilla, también recibió electricidad. No porque el Señor lo hizo, sino porque yo. Y eso es un síndrome jactancioso crónico. Si podíamos tener una enfermedad así como de doctor, ¿ya? Eso es jactancia. Hay jactancia implícita. No, es que yo le doy gracias al Señor porque me usó. Hermano, eso también está mal. Nosotros no podemos jactarnos de nada. ¿Sabe por qué no podemos jactarnos de nada? Porque estaríamos pecando. Nosotros no podemos jactarnos de nada porque si nosotros nos desenchufamos del Señor, somos nada. Somos polvo. Así es, Señor. Somos como hojas, hermano, al viento, a la deriva. Así es, mi Señor. Pero cuando nosotros estamos conectados al Señor, ¿qué dice la Escritura? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, espada, desnudez, etcétera, etcétera, etcétera. La vida, la muerte, los ángeles, lo superior, lo inferior, lo de arriba, lo abajo. Porque cuando tú estás en Cristo, hermano, tú estás dentro del Señor. Y es el Señor el que hace su obra y tú eres simplemente un vaso. Y el vaso, hermano, este vaso, ¿de qué se puede jactar? ¿Se puede jactar de que trajo agua? ¿De que generó el agua? Me dan ganas de quebrarlo. Pero hermanos, esto es así. Si usted no tiene esa concepción en su corazón y en su mente, usted está perdiendo un atributo muy importante de su identidad como cristiano, de que por un lado usted no es nada, pero cuando usted está en Cristo, usted lo tiene todo. Porque estamos conectados al Dios de la gloria, al Señor poderoso, a Jehová el Shaddai. Yahvé Shaddai. El todo suficiente, el todopoderoso, a Jehová Shalom, Yahvé Shalom, el completa paz, el que está satisfecho y completo en todas las áreas y en todos los sentidos hay paz. Eso significa Shalom. Paz en todas las áreas y todas las áreas sumadas generan una paz absoluta. Pero cuando nosotros nos desconectamos del Señor, hermanos, nos volvemos nada. Por eso el Señor les dice, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. Y el Señor lo deja muy claro porque la identidad de Cristo no es la de nosotros. Él es Dios, hermanos. Él es el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Amén, hermanitos. Lo voy a dejar hasta ahí. Tenía otros versos para hablar acerca de lo que es el cuerpo, la identidad del cuerpo, cómo son los miembros dentro del cuerpo, qué es una mano, y todo lo que tiene que ver con Corintios capítulo 12, verso 12 en adelante, pero del Señor siento que ya es suficiente y que podamos orar al Señor antes de despedirnos, hermanos. Amén. Amén. Padre Celestial, vamos a ti en oración, Señor. Nos conectamos por medio de nuestros espíritus a ti, que tú eres Espíritu, Padre Celestial. Y vemos que tu obra es tan grande, Señor. No solamente nos salvaste para dejarnos, Señor, con una vida, sino que te has dado por completo para hacer tú mismo nuestra vida, Señor. Tú quieres ser el catalizador de todos nuestros días, de todas nuestras horas, de todos nuestros minutos, de todos nuestros segundos. Tú, Señor, siempre has querido tener plena comunión con el hombre. Siempre estuvo en tu corazón con Adán, Señor, con todos sus hijos, hasta con Caín, Señor.
Pero tú mismo le dijiste a Caín que el pecado está a la puerta, que no se deje enseñorear por el pecado. Pero él lo hizo, Señor, y se apartó de ti y se fue a la tierra de Nod, Señor, el errante, Señor. ¿Cuántos hijos tuyos, Señor, viven como Caín, errantes, Señor, sin estar conectados a tu vida, como muertos, Señor, en este mundo? No como tú dijiste, como vivo entre muertos, sino como muertos entre muertos, Señor. Ayuda a nuestros hermanos y a nosotros, Señor. Oramos por cada hermano que pueda estar viviendo, Señor, esa desconexión de tu espíritu, desconexión de ti, Señor, esa pérdida de identidad, de no ser tus hijos, de no ser cuidados por ti, de no ser limpiados por ti, de no ser juzgados por ti, y son juzgados por los hombres, Señor. De no llevar sus problemas a ti para que tú seas el solucionador, sino que los llevan a los tribunales, al mundo, se sacian en las algarrobas de los cerdos, Señor. Comen lo que los cerdos comen y no las delicias de tu casa, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, tú has querido juntarnos como la gallina junta los polluelos debajo de tus alas, Señor? Y nosotros hemos preferido estar al calor del día, muriendo, deshidratados, Señor, sin agua, sin comida, sin vida, Señor. Mas te damos gracias porque tú nos esperas, Señor. Y si hasta hoy tenemos vida es porque tú has tenido misericordia. Porque la vida y la muerte están en tus manos, Señor Jesús. Tú le arrebataste las llaves del Hades, de la muerte a Satanás el diablo. Padre, solamente rogamos que nosotros despertemos a ti, que podamos mantener nuestra comunión constante, que no seamos duros, Señor, que tengamos un corazón blandito para que tú puedas sembrar tu palabra, escribir tus leyes en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos ser testimonio de lo que somos verdaderamente, que somos cristianos, no porque asistimos a la iglesia, somos cristianos porque tú nos salvaste, porque tú nos compraste y tú nos uniste a tu pueblo, Señor. Te bendecimos, gracias por esta palabra, gracias por los hermanos que la van a poder escuchar. En el nombre del Señor Jesús bendecimos a nuestros hermanos y a ti te engrandecemos, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanitos. La paz del Señor.